Desde los albores del tiempo, cuando el universo aún era un susurro en la eternidad, surgieron seres de luz. No tenían cuerpo ni forma, solo esencia, conciencia y un propósito: reflejar la voluntad del Creador. Les llamaron ángeles, pero no todos permanecieron donde fueron puestos. Algunos miraron más allá del mandato, sintieron, dudaron, eligieron, y al hacerlo, cayeron. Este audiolibro no es una condena ni una defensa. Es un viaje, un descenso, quizá también un ascenso, hacia la otra historia, la que no se enseña en los púlpitos, la que se ha susurrado en sueños, en símbolos, en márgenes prohibidos. No hablaremos del mal como caricatura ni del bien como dogma. Hablaremos del alma, del libre albedrío, de la luz que puede arder y de la oscuridad que, a veces, contiene la más profunda verdad. Exploraremos la caída de Lucifer, el portador de la luz que eligió la conciencia. Descenderemos con los vigilantes del libro de Enoc, que amaron a los humanos y fueron castigados por enseñarles lo sagrado. Tocaremos el abismo donde el conocimiento fue maldecido. Y recorreremos el eco que estos seres dejaron en nuestra cultura, en nuestra espiritualidad y en nuestra propia lucha interior. Porque los ángeles caídos no son solo figuras antiguas. Son arquetipos. Son partes nuestras. Son la memoria de un fuego que se niega a extinguirse. Este no es un audiolibro sobre demonios. Es un audiolibro sobre elección. Sobre lo que se pierde y lo que se encuentra cuando uno se atreve a caer. Bienvenido a Ángeles Caídos, la otra historia del bien y del mal. Antes del principio, cuando ni siquiera existía el tiempo, la creación era un canto silencioso que vibraba en la eternidad. No había formas, ni cuerpos, ni fronteras, solo conciencia pura, una vibración infinita que se desplegaba como luz absoluta. De esa luz surgieron las primeras emanaciones, seres de fuego sutil, sin carne ni sombra, nacidos para contemplar y reflejar la perfección del Creador. Entre ellos, uno brillaba más que todos. Su nombre era Luzbel, el portador de la luz, no por vanidad, sino porque su esencia misma era un espejo resplandeciente del amor divino. Pero en el núcleo de esa belleza habitaba una chispa que lo haría eterno: la duda. Dicen que fue el primero en verse a sí mismo. Mientras otros ángeles cantaban sin cuestionar, Luzbel contempló su reflejo y reconoció algo que lo estremeció. No era Dios, pero no estaba tan lejos. Su luz no era prestada, era vivida. No imitaba, manifestaba. Y en ese despertar, algo cambió. Lo que para unos fue desobediencia, para él fue conciencia. ¿Por qué habría de adorar eternamente si podía crear? ¿Por qué someterse al orden si sentía el fuego del origen ardiendo en su interior? No fue odio, no fue envidia, fue libertad. Los relatos dirán que su caída fue castigo, que fue arrojado, derrotado, corrompido. Pero hay quienes susurran otra historia: que Luzbel no cayó, eligió descender, eligió abandonar la perfección estática del cielo por el riesgo de amar sin cadenas. Que su no serviré no fue rebeldía orgullosa, sino afirmación de una verdad profunda: que el amor impuesto es obediencia, pero el amor elegido es divino. En textos antiguos se le llama Lucifer, el que lleva la luz. Su nombre no siempre fue temido. En el libro de Isaías, algunos lo interpretan como una metáfora del rey de Babilonia, no de un ángel. Pero en los evangelios, Jesús dice haberlo visto caer como un rayo del cielo. ¿Fue una advertencia o una revelación? ¿Acaso no caen también las estrellas para guiarnos? La interpretación que satanizó su figura nació siglos después, cuando la Iglesia, enfrentada al desafío del pensamiento libre, necesitó un enemigo absoluto. Y entonces lo encontraron: un ángel que se atrevió a mirar a Dios de frente. El Apocalipsis habla de una batalla: Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Pero la batalla no fue con espadas, fue con la palabra. Miguel dijo: ¿quién como Dios? Y Luzbel respondió: ¿y quién soy yo entonces, si fui creado a su imagen? No era soberbia, era identidad. Y en esa respuesta nació el exilio. Los que lo siguieron no eran monstruos, eran ángeles que sentían lo mismo: una inquietud, una pulsión, una llamada que no encontraba lugar en la obediencia ciega. Fueron llamados caídos. Pero tal vez fueron los primeros en elegir, en aceptar el dolor, el conflicto, el olvido, por fidelidad a su llama interna.
Descendieron a los mundos inferiores. Se ocultaron entre sombras. Fueron temidos, maldecidos, demonizados. Pero su fuego no se apagó. Luzbel no dejó de ser luz. Solo se volvió incomprendido. Su nombre fue reemplazado por Satanás, el adversario. Pero la raíz hebrea no implica maldad, sino oposición. ¿Y si esa oposición era necesaria para que la libertad naciera? ¿Y si el mal no fuera ausencia de Dios, sino el reflejo de un amor que se niega a ser esclavo? En las noches más oscuras del alma, cuando los templos callan y la razón se rompe, hay quienes sienten una presencia extraña. No es dulzura ni paz. Es una fuerza imponente que te mira a los ojos y te pregunta: ¿serás tú mismo, aunque te cueste el cielo? Y entonces comprendes. El ángel caído no viene a tentarte. Viene a recordarte que la luz más pura también puede arder. Porque el orgullo de Lucifer no fue ego, fue conciencia de su divinidad. Y su caída, quizás, fue el precio de amar con libertad. Tal vez no se rebeló contra Dios, sino contra la idea de un Dios que no permitirá elegir. Y en esa elección, se convirtió en el primer espejo de la humanidad. Así comienza esta historia. No con un pecado, sino con una pregunta. No con un castigo, sino con un descenso. Y desde ese abismo, aún hoy, su luz nos observa. No todos los ángeles caen por orgullo. Algunos caen por amor. Otros, por compasión. Esta es la historia de aquellos que no desafiaron al Creador por ambición, sino por deseo de compartir. Ángeles que descendieron no en rebelión, sino en pacto. Ángeles que vieron a los humanos, frágiles, ignorantes, vulnerables, y sintieron una atracción que fue más allá de lo permitido. Fueron llamados los vigilantes, pero lo que vigilaron, acabaron amando. Y al amar, eligieron el abismo. El libro de Enoc, texto rechazado por los concilios pero reverenciado por sabios y místicos, cuenta su historia. Dice que eran 200, enviados a observar a la humanidad desde las alturas del monte Hermón. Vigilaban sin intervenir, como se le ordena al fuego que no toque el bosque. Pero algo ocurrió. Tal vez fue la soledad. Tal vez la belleza, tal vez la tristeza infinita de ver a los hombres sufrir sin comprender. Uno a uno, comenzaron a romper el silencio. Primero con susurros, luego con promesas, finalmente con un juramento sagrado. Su líder era Semjaza, un ser de luz imponente, que comprendía que la atracción que sentían no era individual, sino colectiva, que si uno descendía, todos serían condenados. Por eso reunió a los demás y dijo: hagamos un pacto entre nosotros. Juremos con sangre y nombre, para que ninguno pueda volverse atrás. Y así lo hicieron. En lo alto del monte sellaron un acuerdo eterno. Tomarían esposas humanas, engendrarían hijos y compartirían con ellas los secretos del cielo. El pacto estaba sellado. La caída comenzaba. Azazel, el segundo al mando, fue quien les enseñó lo que estaba prohibido. Reveló la forja de metales, las armas, los collares, los espejos. Mostró a las mujeres cómo embellecer sus rostros, cómo vestirse para seducir, cómo usar la mirada como hechizo. Lo que parecía un acto de generosidad, pronto se volvió desequilibrio, porque cada conocimiento desviado de su propósito se convierte en poder, y el poder, en manos inmaduras, es destrucción. Los hijos de esta unión fueron los Nepilim, gigantes de fuerza descomunal, híbridos de cielo y tierra. No eran monstruos al principio, pero crecieron sin límites, sin alma humana ni obediencia angélica. Hambrientos, violentos, incontenibles, devoraron lo que encontraron. Y entonces la tierra lloró. El clamor llegó al cielo. Y los ángeles del orden, liderados por Miguel, Gabriel y Rafael, descendieron para juzgar. Semjaza y sus compañeros fueron encadenados bajo las montañas, sellados en cuevas oscuras hasta el juicio final. Azazel fue sepultado en el desierto, cubierto de rocas ardientes. Y los Nepilim, destruidos por un diluvio. La humanidad fue limpiada. El cielo, cerrado. Y los vigilantes, olvidados. Pero, ¿fueron realmente culpables? Algunos creen que su pecado fue amar, que en su deseo de guiar, vieron en los humanos no siervos, sino hermanos, que sus enseñanzas, aunque peligrosas, fueron semillas de conciencia.
La astrología, la herbolaria, el lenguaje de los metales, los símbolos sagrados, ¿acaso no formaron la base de muchas civilizaciones? ¿No es ese conocimiento el que siglos después se convierte en ciencia, medicina, arte y alquimia? Otros sostienen que los vigilantes no fueron castigados por enseñar, sino por hacerlo sin permiso, que el orden divino no fue negado, sino apresurado, que cada don tiene su tiempo y que la humanidad aún no estaba lista. Por eso su enseñanza se volvió maldición, por eso el amor se tornó en exilio. Y sin embargo, en cada templo antiguo, en cada mito compartido, en cada civilización que adoró a dioses venidos del cielo, está su huella. Enoc los nombró, los hebreos los temieron, los gnósticos los estudiaron, y aún hoy, entre ruinas y códices olvidados, hay quienes los invocan, porque los vigilantes no murieron, solo duermen, en las grietas del tiempo, en los silencios de las montañas, en los suspiros de quienes aún miran el cielo buscando respuestas. Tal vez su historia no es solo un castigo, sino un espejo, un reflejo de nuestra eterna atracción por lo divino y del precio de traer el cielo a la tierra antes de estar listos. Así fue su pacto, no con el mal, sino con el destino, un pacto que rompió el orden, pero abrió el camino del conocimiento. Y aunque su castigo fue eterno, su historia sigue viva. No hay crimen más castigado en la historia espiritual de la humanidad que el de saber demasiado. Quienes tocaron el árbol del conocimiento, quienes desenterraron secretos, quienes abrieron los ojos a lo invisible, han sido señalados, exiliados, condenados. Y sin embargo, ese impulso, buscar lo que no debía saberse, entender lo que no debía explicarse, está en la raíz misma de lo humano. Tal vez porque no nacimos para obedecer sin preguntar. Tal vez porque, como los caídos, llevamos en el alma la sed de lo eterno. Cuando los vigilantes compartieron sus saberes con los humanos, no lo hicieron por soberbia. Lo hicieron porque vieron en el hombre una chispa que reconocían, la capacidad de aprender. Enseñaron a leer las estrellas, a fabricar armas, a interpretar símbolos, a curar con hierbas. Azazel mostró el arte del adorno y el poder de la forja. Semjaza entregó fórmulas y encantamientos. Y otros enseñaron el lenguaje del cielo. Lo que para los ángeles era naturaleza, para los humanos fue revolución. Pero el cielo no lo vio como don, lo vio como traición, porque cada conocimiento concede poder, y el poder sin madurez se convierte en caos. El orden divino había dispuesto un ritmo, un camino de evolución lento, guiado, regulado, y los vigilantes lo aceleraron. Despertaron al hombre cuando aún soñaba. Abrieron puertas que no podían cerrarse. Y la consecuencia fue el desequilibrio. La historia repite este patrón una y otra vez. Prometeo robó el fuego a los dioses, y fue encadenado. Eva probó el fruto del árbol, y fue expulsada. Los alquimistas buscaron transmutar la materia, y fueron perseguidos. Las brujas leyeron la naturaleza, y ardieron. El castigo no fue por hacer el mal, fue por saber demasiado, porque el conocimiento libera, y todo lo que libera, asusta. El castigo de Azazel fue ejemplar, fue enterrado en oscuridad perpetua, encadenado hasta el fin de los días. No por odio, sino como advertencia, porque su enseñanza cambió el curso del mundo. Él no destruyó, pero enseñó a construir. Él no mató, pero reveló cómo hacerlo. Y aunque sus intenciones fueran otras, el cielo no perdonó. El conocimiento se había vuelto arma, y el que lo entregó, pagó con el silencio. Pero ¿qué clase de divinidad teme que el hombre sepa? ¿Por qué se reprime la sabiduría en nombre del orden? Tal vez, porque el conocimiento auténtico no obedece, porque quien sabe, ya no se somete, y quien entiende, ya no se arrodilla. El castigo de los ángeles caídos no fue solo físico, fue simbólico, fue convertirlos en demonios, en monstruos, en leyendas oscuras, porque si sus enseñanzas no podían destruirse, entonces habría que destruir su imagen, que nadie más los invoque, que nadie más los escuche, que nadie más se atreva a aprender sin permiso. Y así, lo que fue un acto de luz, quedó envuelto en sombra, pero no todo se perdió. Los símbolos sobrevivieron, en las pirámides, en los templos olvidados, en los textos prohibidos,
La alquimia, la astrología, la medicina ancestral, la geometría sagrada, son ecos de esas primeras lecciones. El conocimiento oculto nunca desapareció, solo cambió de forma. Pasó a manos de los silenciosos, de los buscadores, de los que aún recuerdan que hubo una vez una caída por sabiduría. Y entonces entendemos, el pecado no fue saber. El pecado fue enseñar sin miedo. El castigo fue un intento de borrar esa memoria. Pero la sabiduría verdadera nunca muere. Solo se esconde. En los sueños, en los símbolos, en las almas que no se conforman con lo que les dicen. Porque todo aquel que alguna vez sintió que la verdad está más allá de los libros, ya ha escuchado la voz de los caídos. Y en su interior, aunque no lo sepa, también arde el fuego del conocimiento prohibido. Hubo un tiempo en que todo era claro, lo bueno estaba arriba, lo malo abajo, la obediencia era virtud, la rebeldía pecado. Pero ese tiempo ya no existe. La historia ha dejado de ser un dogma. Hoy, los velos caen, los símbolos se invierten, y los caídos comienzan a despertar en la conciencia de aquellos que se atreven a ver más allá de lo que les enseñaron. ¿Y si los demonios no eran monstruos, sino maestros incomprendidos? ¿Y si Lucifer, Azazel, Semjaza y otros fueron los primeros en desafiar una autoridad que no admitía cuestionamientos? El miedo a su figura no nace del mal que hicieron, sino del poder que representan, porque son imágenes de libertad espiritual, figuras que dicen, piensa por ti mismo, pregunta, mira hacia adentro. La relectura moderna de los caídos ha sido inevitable. En los últimos siglos, artistas, poetas, filósofos y buscadores espirituales han comenzado a verlos con otros ojos. Blake pintó a Lucifer como el más humano de los ángeles. Milton lo hizo protagonista de su paraíso perdido, un ser trágico, caído por dignidad. Nietzsche vio en su figura la sombra del espíritu libre. Incluso el ocultismo moderno lo honró como portador de luz, no de oscuridad. Y más allá de lo simbólico, los caídos comenzaron a reflejar los conflictos internos del ser humano, la lucha entre obedecer y ser fiel a uno mismo, entre someterse o despertar. En esa batalla, Lucifer no representa el mal, sino la chispa de la conciencia, el primer acto de libre albedrío. Azazel no es solo un corruptor, sino el que entrega las herramientas del autoconocimiento. Semjaza, el que eligió sentir. Por eso, la figura del ángel caído comienza a reaparecer no como tentador, sino como guía. Un guía oscuro, sí, pero no porque sea maligno, sino porque su camino no es cómodo, porque invita al abismo, porque nos enfrenta a nuestras propias contradicciones. Y ese abismo es necesario. No se asciende a la luz sin haber bajado antes a la sombra. Muchos movimientos espirituales contemporáneos reconocen que los símbolos que antes fueron satánicos en realidad contienen saberes ancestrales. El pentagrama, el ojo, la serpiente, la estrella de la mañana. No son signos del mal, son llaves. Llaves que abren portales a una sabiduría más allá de las religiones institucionales. Porque los caídos, al estar fuera del orden oficial, hablan desde otro lugar, el de la experiencia directa. Y es aquí donde surge la pregunta central. ¿Quién decide qué es luz y qué es oscuridad? ¿Quién tiene la autoridad de llamar demonio a un ser solo porque se atrevió a elegir? Tal vez, lo demoníaco no es el acto de rebelarse, sino el miedo a que otros también lo hagan. Tal vez, los verdaderos enemigos de la luz son los que niegan al otro la posibilidad de brillar por sí mismo. En esta relectura, los caídos no piden adoración, no buscan templos, no exigen sacrificios. Solo una cosa, que los veas con ojos nuevos, que entiendas que la historia escrita por los vencedores no siempre es la verdadera, y que tal vez, en lo que temías, está lo que más necesitas, porque solo quien ha conocido la oscuridad puede amar de verdad la luz. Y quizás por eso, los ángeles caídos siguen susurrando, no para tentar, no para destruir, sino para recordarte que el despertar duele, pero vale la pena. Aunque los ángeles caídos fueron silenciados por siglos, su sombra jamás se extinguió. Como brasas bajo la tierra, su historia siguió ardiendo en las grietas de la conciencia colectiva, en los sueños, en el arte, en los símbolos que se resisten a morir. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando el mundo se desgarra entre ciencia y fe, razón y alma, sus nombres resuenan más fuerte que nunca.
no en altares, sino en la memoria espiritual de una humanidad que empieza a recordar lo que olvidó. Mira a tu alrededor. Películas, novelas, videojuegos, tatuajes, canciones, incluso series infantiles. Todos, en algún nivel, reproducen el arquetipo del ángel caído. El héroe incomprendido. El ser de luz exiliado. El maestro oculto que no pertenece ni al cielo ni al infierno. Es casualidad que en la era de la información, cuando ya nada se oculta, las figuras más veneradas sean precisamente las que cuestionaron el poder divino? ¿Que los personajes más populares sean rebeldes con corazón, expulsados de un paraíso por atreverse a sentir? La cultura pop ha absorbido a Lucifer como figura ambigua, ni ángel ni demonio, sino algo más profundo. Un reflejo del conflicto humano entre lo que debe ser y lo que desea ser. Ya no es el diablo con cuernos y tridente. Ahora es un abogado, un detective, un sabio, un amante. El símbolo ha mutado, pero no su esencia. Y en esa transformación cultural, el mensaje original resurge. No todo lo que fue condenado es maligno. Incluso en la espiritualidad contemporánea, los nombres de los caídos aparecen como claves iniciáticas. En el ocultismo, en la magia ceremonial, en la astrología, en la numerología, se evocan las energías de entidades que la religión tradicional quiso olvidar. Pero esas entidades no buscan adoración. Buscan reconocimiento. Buscan que el conocimiento vuelva a fluir. Porque el verdadero exilio no fue físico, fue simbólico. El exilio de los caídos fue un acto de censura espiritual. La herencia de los caídos también vive en los movimientos de liberación, en quienes luchan contra los dogmas, en quienes se atreven a amar fuera de los moldes, en quienes piensan más allá de lo permitido. Cada vez que alguien rompe una cadena interior y se atreve a pensar por sí mismo, un eco del primer no serviré resuena. No como rebelión vacía, sino como afirmación de la dignidad espiritual. Los caídos dejaron símbolos, no iglesias. Dejaron espejos, no mandamientos. Dejaron preguntas, no respuestas. Porque su enseñanza no era de control, sino de despertar. Y esa enseñanza no se transmite con gritos ni ritos, sino con silencio y fuego interior. Hoy, la humanidad ya no teme tanto al infierno. Teme a una vida vacía. Por eso busca en los márgenes, en lo prohibido, en lo ancestral. Por eso redescubre a los dioses antiguos, a los textos apócrifos, a las figuras caídas. Porque lo que fue desterrado es lo que más puede sanar. Porque tal vez, en los susurros de quienes desobedecieron, se esconde la verdad que las estructuras jamás quisieron permitir. Y así, la herencia de los caídos no es destrucción, es lucidez. No es caos, es cuestionamiento. No es adoración, es soberanía interior. Quien escucha a los caídos no se vuelve oscuro, se vuelve libre. ¿Qué es realmente la redención? ¿Es regresar al lugar del que fuiste expulsado o encontrar un sentido más profundo en tu caída? Cuando hablamos de los ángeles caídos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Pueden regresar a la luz quienes alguna vez se atrevieron a desobedecerla? Durante siglos, la tradición ha respondido con un no rotundo. Los caídos son eternos en su condena, separados de la gracia, fuera del tiempo de Dios. Pero esa respuesta nace de una visión estática, punitiva, donde el error no redime, solo castiga. ¿Y si el alma, angelical o humana, no fuera una línea recta de obediencia, sino un círculo eterno de comprensión? ¿Y si incluso el que cayó forma parte del plan? Imagina por un instante que Lucifer no busca dominar el mundo, sino comprenderse a sí mismo. Que Azazel no es el maestro de la destrucción, sino el portador de un conocimiento que fue entregado antes de tiempo. Que los vigilantes no fueron castigados por maldad, sino por sensibilidad. Entonces la redención no sería un regreso, sino una transformación. Quizá no se trata de volver al cielo, sino de convertir el exilio en una nueva forma de luz. Una luz más cruda, menos pura, pero más real. Porque la caída enseña lo que la obediencia no puede: la compasión, el límite, la libertad, el error como maestro. Y eso también es divino. Muchos creen que la redención de los caídos es imposible porque la historia así lo dictó. Pero hay textos ocultos, visiones místicas, incluso enseñanzas gnósticas, que susurran otra posibilidad. Que llegará un tiempo, más allá del juicio, más allá del bien y del mal,
donde todas las almas, incluso las más rotas, regresarán a la unidad. No por castigo, no por sumisión, sino por comprensión, porque habrán recorrido todo el espiral de la existencia y vuelto al centro. Mientras tanto, ¿qué nos queda a nosotros, los humanos? Tal vez reconocer que también caemos, que también nos exiliamos de nuestro propio cielo interior, que desobedecemos, amamos mal, enseñamos sin permiso, y que cada error que cometemos no nos aleja de lo divino, sino que nos acerca a la experiencia completa de ser. Los caídos son reflejo de esa parte nuestra que no se rinde, que prefiere arriesgar la eternidad antes que vivir sin verdad, que ama incluso cuando no debe, que enseña aunque sea castigada, que cae para volverse más humana. Entonces, redención o camino alternativo. Tal vez no todos los seres deben regresar al cielo para ser parte de él. Tal vez algunos fueron hechos para andar entre sombras, llevando una antorcha encendida, buscando almas valientes que también se atreven a salir del paraíso, para encontrar su verdadera luz. Y si alguna vez escuchas su voz, no como tentación, sino como espejo, no huyas. Míralo a los ojos y pregúntate, ¿cuánto hay de ti en él? ¿Cuánto de él vive en ti? Porque puede que los ángeles caídos no regresen jamás, pero si pueden redimirnos a nosotros, si aprendemos a verlos como lo que fueron, mensajeros de una verdad que arde.